Muy buenos días. Bueno, esta es la entrevista de hoy. Está con nosotros el alcalde de Apodaca, perdón, Nuevo León, César Garza Villarreal, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, César. Gerardo, gusto en saludarte a ti, a toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Un saludo grande desde acá, desde Apodaca, la capital industrial del estado de Nuevo León. Con Oye, mucho pues gusto. cómo no, si ahí tienes a Amazon y tienes una serie de empresas internacionales. Sí, muy contentos, la verdad. Fíjate que tenemos este segundo semestre del año pasado y el primer trimestre de este año, la llegada de empresas tan importantes como Amazon, que ya está funcionando, Mercado Libre, que abre sus puertas en el mes de marzo, Black & Decker, que ya está funcionando, Jabil, que es una de las principales componentes armadoras de componentes electrónicos en el mundo. Es proveedora de iPhone, de Apple, de todas estas marcas importantes. Y tenemos también la llegada de una empresa, bueno, Jabil, que te comenté, que es una empresa muy importante, Black & Decker, Amazon, Mercado Libre, y una empresa que hace ventanas y puertas, que es líder en el mercado de los Estados Unidos, que se llama Hunter Douglas. Esa empresa también está por el primer trimestre, ya está su planta terminada, a abrir sus puertas. Son 11,000 nuevos empleos, que es una gran noticia cuando estamos hablando del parón económico que produjo la crisis del COVID. Oye, ¿cuál es el imán? Pues mira, Nuevo León es un gran imán, porque somos un estado que tiene una dinámica económica muy interesante por su cercanía con los Estados Unidos. Somos un estado que tiene mano de obra calificada, que no en todos los estados de la República lo hay. Tenemos una cultura laboral donde el trabajador es altamente productivo, es competitivo. Y en el caso específico de Apodaca, Apodaca tiene una ubicación estratégica dentro de la zona metropolitana. Tenemos rápida salida a la carretera Laredo, a la carretera Reynosa. Tenemos los dos aeropuertos internacionales de nuestro estado, están ubicados aquí en Apodaca. Y tenemos la red de parques industriales más moderna de Latinoamérica. Los parques industriales de Apodaca son competitivos con algunas zonas de California o de las zonas más mejor equipadas de los Estados Unidos. Es decir, nuestros parques industriales no es sencillo encontrarlos en Latinoamérica completo, y todas esas ventajas pues son un argumento muy favorable para que las empresas nos sigan prefiriendo. Fíjate que es muy interesante cómo se ha desarrollado el municipio de Apodaca, Nuevo León. Estábamos observando aquí, aunque bueno, nos entramos con un poquito salidos del tema. El tema era la FENAM, la Federación Nacional de Municipios de México, pero bueno, no se deja de hablar de algo tan importante, de que Amazon ya esté aquí, de que estas empresas estás comentando también se estén instalando en Nuevo León y dan la gran oportunidad a muchas personas en empleos. Yo creo que eso es lo que te deja arrancar varios programas como los Beca Contigo que acabas de iniciar recientemente para prepa y licenciatura. Eso es muy, muy, muy importante en el desarrollo, y a nosotros nos da mucho gusto que Apodaca forme parte de esta área metropolitana que es Monterrey, Nuevo León. César, entrando un poquito al tema, ¿qué es la FENAM? Para que la gente que nos ve y nos verá las repeticiones, que siempre son más las repeticiones que cuando estás en el en vivo. Mira, Gerardo, la FENAM es la Federación Nacional de Municipios de México, es la organización decana de los municipios, la más grande. Tenemos cerca de 500 municipios adheridos a la FENAM. Esta agrupación FENAM después fue sucedida por otras como la ANAC y la ALMAC, que en trío estas tres agrupaciones aglutinamos la totalidad de los municipios de México. Esta organización, la FENAM, me otorgó el honor hace poco más de un año de nombrarme su presidente, lo que me ha permitido pues representar al movimiento municipalista de México en la Cámara de Diputados Federal, ante la Secretaría de Gobernación, ante la Secretaría de Economía, de Turismo. En fin, hemos abanderado las causas de los municipios de México
en la agenda del gobierno de la República y en el gobierno de los estados. Ha sido un honor para mí esta responsabilidad. ¿Por qué lo acepté, Gerardo? Mira, mi trabajo principal es atender a los ciudadanos que me eligieron, que son los ciudadanos de Apodaca. Pero yo he tenido la fortuna de ser alcalde 3 veces en 2 municipios metropolitanos diferentes. Gran parte de mi vida profesional la he hecho sirviendo en los municipios en las que me desempeñé, desde el cargo de regidor, el cargo de secretario del ayuntamiento. Y estoy en una etapa de mi vida en la que cuando se me invita a encabezar un movimiento de esta naturaleza y regresar algo de lo que yo he aprendido, de lo que yo he recibido de experiencia, era una oferta que no podía negarme, y menos en un momento tan crucial como el que está viviendo el país. Hace algunos años no hubiera aceptado esta responsabilidad, pero hoy estoy en un momento en el que podía hacerlo sin descuidar mi trabajo como alcalde de la ciudad, que siempre será mi primer responsabilidad. César, también este organismo tiene otra fase internacional que también creo estás en esa área, en alguna vicepresidencia. Bueno, sí, hay una agrupación de todos los partidos, de todas las agrupaciones municipales de Latinoamérica. Esta agrupación es ahorita presidida por el alcalde de San Juan, Puerto Rico, y yo tengo ahí una vicepresidencia en esa agrupación. Realmente las reuniones que hemos tenido han sido vía Zoom, y hubo una reunión cumbre en Puerto Rico a la que no pude ir yo. Fue una vicepresidenta, una alcaldesa, estuvo en representación nuestra. Realmente la agenda municipalista tiene muchos temas en común en Latinoamérica, pero también tenemos nuestras marcadas diferencias. La naturaleza constitucional del municipio es diferente en cada país. México tiene una particularidad muy especial y estamos en un momento crucial, Gerardo. El movimiento municipalista ha enfrentado agresiones importantes en los últimos meses, en los últimos años. Se han eliminado recursos, se ha reducido el ámbito de acción de los municipios, y nosotros hemos tenido que encabezar una denuncia, una lucha fuerte para intentar que se revierta esta situación. César, ¿cuáles son los temas, aparte de este que ya comentas, que más tratan en la FENAM y a lo largo de esta historia del FENAM, que tú recuerdes los logros más trascendentales en legislaciones, en diferentes acciones que han beneficiado a los municipios? Mira, siempre obviamente se toca el tema presupuestal. Cada año la Cámara de Diputados revisa el presupuesto de egresos, y cuando se revisa el presupuesto de egresos, la voz de los municipios es escuchada por los diputados a través de los presidentes de las asociaciones de municipios. Me ha tocado encabezar reuniones en las que hemos obtenido logros. Por ejemplo, el año pasado se redujeron recursos del Fortasec, y la unión de alcaldes logramos revertir esta situación. Hoy mismo el gobierno de la República ha desaparecido el Fortasec como un fondo y está por emitirse reglas de un nuevo fondo de acceso, y estamos trabajando con ellos y con la Secretaría de Hacienda para ubicar las alternativas. Otro tema que nos preocupa es la seguridad pública. Hay que reconocer, Gerardo, que el eslabón más delgado, más débil de la cadena de seguridad pública siempre es el municipio. En lo que va de tan solo al último año, 2020 y 2021, los días que llevan, han perdido la vida más de 10 alcaldes por balas de la delincuencia organizada, porque no es lo mismo enfrentar la delincuencia organizada trabajando en un campo militar o siendo gobernador de un estado con un aparato de blindaje muy fuerte. Incluso los alcaldes metropolitanos tenemos acceso a una mayor protección, pero yo te recuerdo que los alcaldes de los municipios rurales en las zonas montañosas no tienen escolta, no tienen ni las mínimas condiciones de seguridad, y son personas que fácilmente son víctimas de las balas de la delincuencia organizada. Esos temas los hemos llevado fuertemente
a la Asociación de Presidentes Municipales. Vemos también con tristeza cómo han venido desapareciendo fondos que anteriormente ayudaban a los municipios, como el Fondo de los Pueblos Mágicos, para todos estos municipios que tienen su economía afincada en el turismo. La desaparición de estos fondos, su reducción gradual y ahora desaparición, ha traído como consecuencia un menoscabo en su economía. Entonces, son muy variados los temas, constantemente están surgiendo temas nuevos. Nuestra función principal es promover el desarrollo y el fortalecimiento de la vida de los municipios en México. César, en tu carácter de alcalde de este municipio y bueno, de los municipios en que has participado también en Guadalupe y mismo en Apodaca y ahora dentro de la FENAM, ¿has observado alguna especie de monopolio del gobierno federal o que pretende monopolizar la asistencia social y otro tipo de actividades, como lo comentas ahorita, en queja de algunos cancelamientos o cancelaciones de subsidios para los pueblos mágicos? Mira, lo que es muy evidente, Gerardo, es que estamos viviendo un gobierno federal que tiene una clara visión centralista del ejercicio del poder. Los estados, pero en mayor medida los municipios, hemos visto reducciones paulatinas en la transferencia de recursos de la federación hacia los municipios. Y aquí es importante, Gerardo, hacer notar esto. No se trata de estar estirando la mano y pidiéndole al gobierno que nos mande dinero. Vivimos en un sistema centralista. El sistema fiscal mexicano concentra la recaudación de los impuestos más importantes en la federación, porque así está nuestro sistema fiscal, es un sistema centralista. Si tú te vas, por ejemplo, a los Estados Unidos, que tiene un sistema fiscal más descentralizado, cuando tú compras un refresco, el impuesto, valor agregado, el IVA o las taxas que le llaman allá, un porcentaje se queda en el estado en el que tú consumes el refresco y no se va a la federación. Acá en México, todo el dinero que pagamos de los impuestos más importantes, que son impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, IVA, impuesto especial sobre producciones y servicios, que por ejemplo, cada vez que le echas gasolina a tu camioneta, a tu coche, estás pagando impuesto especial sobre producciones y servicios, o cuando fuman un cigarro, o cuando consumen un refresco, todo eso causa un impuesto. En México, todo se va a una bolsototota, que es el Fondo General de Participaciones, y de ahí se baja a los estados y a los municipios. A cada estado le corresponden 16 centavos de cada peso. El gobierno federal se queda con 80 centavos, y los municipios tocan 4 centavos de cada peso. Pero la tendencia, en lugar de ir al alza, es a la baja, cada vez menos y menos. ¿Qué pedimos? O bien que se sostengan los recursos que se asignaban a los municipios, o que se haga una conferencia fiscal nacional, una asamblea fiscal nacional en la que se revise este vicio del centralismo fiscal mexicano, se corrija para que los municipios y los estados pues no tengamos que andar tocando puertas en México y podamos resolver localmente nuestros problemas. César, este pacto fiscal ya tiene años, no se han movido para el efecto del consenso de poder, porque hay que reformar la Constitución y hay que ponerse de acuerdo con todos los gobiernos que integran la República para poder tener algo más justo, así como tú lo comentas, acerca de que, bueno, pues ya no sea tan centralizado estos recursos que se manejan a discreción y que para unos les parece injusto y para otras entidades pues se sienten a gusto, por así decirlo, porque reciben alguna cantidad mayor cuando no tienen la productividad de otros estados. ¿Este consenso tú lo visualizas en este sexenio? Mira, evidentemente el año electoral en el que nos encontramos contamina todos estos procesos de análisis de reformas estructurales, porque se traen una carga política muy importante. En teoría, Gerardo, en el año 2022, ya con una nueva legislatura, se va a convocar a una convención nacional hacendaria,
que es este gran cónclave en el que se reúnen empresas privadas, municipios, estados, federación, y entre todos se proponen los ajustes al modelo fiscal que vive nuestro país. En teoría, eso es lo que se tiene y todo mundo hay un gran consenso de que tenemos que entrar a la construcción de esta Convención Nacional Hacendaria para corregir los defectos de nuestro sistema fiscal. Estas participaciones, César, municipales y estatales que mencionas que se han ido disminuyendo, esta acción es en contrario en lugar de resarcirles la inflación pues que se genera anualmente, no ha sido así, se les ha ido disminuyendo en términos reales. Se nos ha ido reduciendo, sea del fondo de participaciones o sea de fondos de aportaciones federales a los municipios. Por ejemplo, el Fortasec, que este año se elimina, era un fondo de seguridad que para los municipios metropolitanos de Monterrey representaba un ingreso importante para compra de patrullas, para compra de chalecos, de armamento, todo eso. Este año pues hay 0 pesos de eso. Para municipios como Villa de Santiago, el Fondo de Pueblos Mágicos, que les permitía tener sus callecitas empedradas, sus barrios antiguos bien arregladitos, bonitos para el turismo, desapareció, se acabó. Y hay otros fondos como el Fondo de Pueblos Mineros, que aquí pues no tenemos un pueblo minero, pero que para Zacatecas, por ejemplo, ha traído estragos muy importantes. Entonces, se han desaparecido muchos fondos a los que se tenía acceso y ayudaban a complementar los ingresos de los municipios. A eso sin duda han ido teniendo una reducción importante. Estos fondos, César, con la pandemia, con la crisis económica que ha existido en los últimos 2 o 3 años, ¿se justifican a juicio tuyo o no? No, mira, es muy claro que antes de COVID, la tendencia del gobierno desde el primer año fue ir reduciendo la esfera municipal y la esfera estatal. Si tú te fijas, incluso el programa de obras ha sido sumamente centralizado. Aquí los daños que ocasionó el Jana y el Fernán, pues lo ves en Morones Prieto y Constitución, que son las avenidas principales de nuestro estado. Ahí están destruidas y no llegan los recursos del Fonden. Cuando te pones a ver qué obra estructural se está realizando en nuestro estado con recursos federales, no hay una sola obra estructural que realmente se esté financiando de esa manera. Quizá la Presa Libertad, pero la aportación pues es absolutamente insuficiente para el tamaño del proyecto. Entonces, hay una clara tendencia centralizadora para el ejercicio del presupuesto. Y también, hay que decirlo, hay una tendencia clara a la politización en la aplicación del presupuesto, a generar programas públicos clientelares que te den una simpatía con un beneficiario directo de una transferencia, aunque el resto esté cada vez peor. Es decir, hay beca para los jóvenes en las escuelas, cosa que celebramos, pero cada vez hay menos presupuesto para las universidades públicas. Entonces, a la larga, ¿de qué va a servir que le demos al joven 2,000 pesos si la escuela en la que está estudiando cada vez va a estar más atrasada en su modelo educativo y más empobrecida para poderles dar un servicio educativo de calidad? Que al final, la principal herramienta para acortar las diferencias sociales y promover justicia social, pues es precisamente la educación. César, el año entrante entra en vigor la gratuidad de la educación media superior. Esto, pues, de alguna forma afecta a muchas universidades del país y en la de Nuevo León no es la excepción. Y son 10 años ya, el año entrante, de que esta reforma en la época de Felipe Calderón se originó y aparentemente la Universidad Autónoma de Nuevo León, según me ha comentado su rector, no tienen un plan para poder ejercer esta reforma y ellos están esperando que se aumente el presupuesto y el presidente ha dicho hace 2 o 3 días en la mañanera que
no tienen la intención de aumentar los presupuestos en las universidades, salvo algunas excepciones, y esto es un problema que se avecina porque por un lado ya se han manejado amparos hace mucho tiempo y que han estado concediendo la autoridad federal, y ahora si la gratuidad entra este año que viene, ¿cómo observas tú esto? ¿Qué opinión tienes tú desde tu observación pues como presidente de la FENAP y como alcalde? La educación, y en especial la educación pública, es un tema de especial importancia, porque como te lo decía hace un instante, es una de las herramientas de cambio social más importantes que hay. Ciertamente celebramos la gratuidad, pero lo que no celebramos es la reducción de recursos a las escuelas. Es decir, si la Universidad de Nuevo León ha fincado mucho de su éxito en la captación de recursos del alumnado, es decir, a pesar de que sigue siendo una educación pública de calidad, prácticamente regalada, a pesar de que es un gran esfuerzo para la gente hacer una aportación, esta modesta aportación, que insisto, no es remunerativa de lo que se recibe, pero esa modesta aportación permite que la Universidad de Nuevo León mantenga sus programas de mejoría constante y de construcción. Si el gobierno federal quiere eliminar ese pago de cuota, pues nadie podríamos estar en contra, solamente que se tienen que generar mecanismos para que lo que se deja de percibir por la vía de las aportaciones de los estudiantes se reciba por vía de las transferencias del gobierno. Pero no ocurre ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a empobrecer la educación de la Universidad Autónoma de Nuevo León por falta de dinero. La Universidad Autónoma de Nuevo León, si no se resuelve esta situación con transferencias de recursos, o sigue cobrando o van a mermar en calidad muchos de los programas y proyectos que actualmente está prestando la UNE. Respecto a esto, cuando se comentó en la mañanera eso de que no habría la aportación a todas las universidades, se aludió a que existe corrupción en las universidades y que no se rinden cuentas claras. Ejemplificó el caso de conocido del doctor Padilla, el maestro Padilla de Guadalajara, de la UDG, de que han estado ahí por muchos años y que ha influido en la elección de rectores y que, bueno, tienen una autonomía que manejan muy discrecionalmente. Esto es una justificación que tú la ves como válida, o es una justificación para no aportar recursos. Mira, yo creo que en cualquier caso, si hay algún índice de corrupción, pues lo que hay que hacer es cambiar los sistemas y combatir la corrupción. Pero lo que no es admisible es, con el temor de la corrupción, garantizar la reducción de la calidad educativa o garantizar el retroceso de la educación. La educación, como todas las actividades, la prioridad que tiene para la ciudad y para el gobierno se debe reflejar en presupuesto. Si no es importante en el presupuesto, no es importante en la agenda pública. No puedes reducirle dinero a un tema tan esencial como la educación, porque entonces cualquier recurso, cualquier discurso que utilices, pues va a ser inconsistente e incongruente. A la educación se le apoya con dinero que puede venir de la corresponsabilidad con los alumnos o de las transferencias de la federación, pero de algún lugar tiene que venir. Bien, César, ¿nos puedes conceder 2 minutitos para un promocional y retornamos? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Recuerde que los jueves a las 2 de la tarde vamos a tener un diferente tema cada semana y vamos a invitar a personas idóneas, ojalá y no le teman. Digo que a través del Zoom ustedes puedan escuchar y ver lo que dicen esas personas, y usted pueda también
dar su opinión. Usted pueda también, si quiere, entrar a Zoom. Esto es libre, es democrático este programa. Revista Ronda, número 566, año 25, en el mes de noviembre. En esta ocasión, en portada, delincuencia de cuello blanco, que asaltó a México. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones, Vidas Trascendentales y mucho más. Ahora puedes revisar todo el contenido de la revista Ronda de manera digital. Bueno, continuamos la entrevista con el licenciado César Garza Villarreal. Él es presidente de la Federación Nacional de Municipios de México y pues alcalde, creo que con licencia, ¿no, César? No, todavía en funciones, Gerardo. En funciones. Podemos pedir licencia hasta la última semana de febrero para a partir del 5 de marzo competir, en mi caso, por la reelección del municipio. Muy bien. Pues retornando a este tema de esta federación y acerca también de este capítulo donde eres vicepresidente ya internacional de los municipios que mencionas, bueno, de América. En los comentarios con ellos que dices que son pues disímbolos, obviamente, ¿han tenido algún consenso respecto a algún tema que atañe a los países de origen de estos municipios? Mira, el más importante, Gerardo, es que hay que reconocer que todo tema de gobierno se atiende mejor desde lo local. Es muy difícil que a 1000 kilómetros de distancia puedan entender las necesidades y las soluciones a los problemas de una localidad o de un municipio. En repúblicas como la de Colombia, por ejemplo, el gobierno fuerte es el gobierno de las alcaldías. Es decir, si tú te vas a cualquiera de los estados, Antioquía o a cualquiera de los estados de Colombia, te das cuenta que es más grande el gobierno del municipio que el del estado mismo. El del municipio es el que realmente atiende la gran bolsa de obras, servicios, está metido en los temas que le hacen vida diariamente al ciudadano. Y el estado se concreta a el manejo de la investigación de la procuración de justicia, las relaciones con otros poderes, las relaciones con la federación, pero los temas estructurales de la ciudad, que son movilidad, planeación urbana, seguridad pública, obras públicas, todo está a cargo de los municipios. Entonces, en Medellín, por ejemplo, no dan crédito como en México el 80% de los recursos se quedan en la federación, el 16% en el estado y solo el 4% en el municipio, cuando en Colombia es exactamente al revés la proporción. La mayor parte del dinero se queda en el municipio, solamente una parte pasa al estado y otra parte a la federación. Entonces, el federalismo fiscal de México es un tema, es un sello nuestro. Somos un país que somos una república federal, es decir, en teoría ganaron los federalistas para hacer la constitución, pero las reglas de la constitución son centralistas. Es esas contradicciones, esas paradojas en las que hemos vivido y que habría que rectificar. En lo que también
compartimos con ellos es la preocupación por el creciente problema de las drogas entre los jóvenes de las zonas urbanas de todo el continente. El problema es igual en México, en Monterrey, en Medellín, en Bogotá, o es igual en San Juan, Puerto Rico. Tenemos un creciente problema de consumo de drogas, cada vez más drogas sintéticas, el cristal y ese tipo de drogas que son altamente adictivas, altamente dañinas, que cada vez es más fácil procesarlas y que ya no necesitan trasiego de país a país, sino que se producen localmente donde se necesitan. Entonces, ese es uno de los cánceres sociales más fuertes que tenemos, el de la proliferación de las drogas. La violencia contra las mujeres, ese es otro tema de agenda para todo el continente. Es tan preocupante en Argentina como en Monterrey o en Nuevo León. Sí, es un problema de primer orden. En todos lados hay una excesiva violencia contra las mujeres. Entonces, son temas que nos unen, que nos compartimos, que son una agenda común para cualquier municipio de Latinoamérica. César, estaba ahorita recordando, por lo que tú comentas, que hace algunos 8 años te entrevistamos allá en Medellín, Colombia, cuando fuiste, bueno, fueron todos los alcaldes electos, me acuerdo en aquel entonces, a recibir unos cursos. Recuerdo que el tecnológico vio la parte de la logística y FEMSA Coca-Cola costeó, tengo entendido, el viaje. Ustedes fueron a recibir un curso de urbanismo social relacionado con pues un poco inhibir estas circunstancias de problemas que estás comentando y que allá en Colombia pues tienen amplia experiencia. ¿Todavía recuerdas esos cursos y no te acuerdas si se aplicó algo de lo que se aprendió allá o tienes algún diseño para aplicarlo en esta época? Sí, mira, indudablemente que a cualquier lugar del mundo que vayamos, Gerardo, hay siempre cosas buenas que aprender y hay otras cosas que podemos enseñar. Yo vi en Medellín muchas cosas que ellos hacen muy bien y vimos algunas otras cosas que las hacemos mucho mejor nosotros que ellos. Sí aprendimos, pero también dejamos allá legados. Por ejemplo, Gerardo, nos pasa desapercibido en la zona metropolitana de Monterrey algo que hicimos como sociedad en el gobierno de Sócrates Rizo, que fue el programa integral de saneamiento de nuestras aguas residuales. Por ejemplo, en Medellín es impresionante ver cómo hay zonas de la ciudad que descargan a ríos a cielo abierto el drenaje. Entonces, ellos ya se acostumbraron a eso y ves bajar de las montañas donde están las casitas, los arroyitos de agua negra a los lados. Y caray, nosotros lo damos por descartado, pero todavía hay muchas zonas de México donde no se tratan integralmente las aguas residuales y es un orgullo de nuestra sociedad que aquí en Nuevo León tenemos un sistema en el que desaparecimos las acequias y todo ese tipo de cosas y hoy hay un sistema. Eso, por ejemplo, lo hacemos mucho mejor nosotros que ellos allá. Sin embargo, sí pudimos ver que hay cosas que ellos hacen mejor que nosotros. Y una de ellas es este urbanismo social. Si aprendimos, claro que aprendimos. Yo te puedo decir que en particular un servidor, yo siempre he buscado que las edificaciones que se construyen en nuestra gestión aporten belleza estética al lugar. Te puedo decir, por ejemplo, en lo que va de este gobierno aquí, el centro Lazos, que acabamos de inaugurar por Avenida del Teléfono, Lazos Sur, es el edificio más bello de la zona, con vitrales de cristal, con colorido, aporta, hace que el ciudadano del sector vea en ese edificio público un centro de luz que invita a transformarse. O, por ejemplo, lo puedes ver en la colonia Pueblo Nuevo. El viernes pasado inauguramos un parque lineal de más de 1 kilómetro de distancia, que precisamente
cambia una zona oscura, pedregosa, invadida, y pum, pone una zona luminosa, verde, equipada, o el edificio TIF Contigo que ubicamos en la colonia Pueblo Nuevo. También es un edificio luminoso, colorido, que aporta. Eso aprendimos allá, que es que cada vez que el gobierno interviene en una zona, puede con diseño, con arquitectura, puede aportarle al barrio elementos de belleza que inviten a que la gente quiera transformar y transformarse junto con estas obras de urbanismo. Pues sí, interesante que sí se esté aplicando ese urbanismo social que aprendieron en Medellín. Yo estaba preguntándome ahorita cómo en los municipios que tú presides en la FENAM, ¿son todos priistas? Mira, en la FENAM el 95% son priistas. Hay un 5% de municipios que pertenecen al PRD o que pertenecen al Partido Verde, que son municipios en los que por alguna razón de coalición o en fin, son priistas que terminaron de candidatos en esos partidos, ganaron sus municipios y están adheridos con nosotros. En la ANAC están todos los municipios del PAN. Todos los municipios panistas están en la ANAC, todos los municipios priistas estamos en la FENAM y todos los municipios de Morena están en la ALMAC. Estas tres agrupaciones aglutinamos a los 2.400 municipios de México. Y las tres agrupaciones juntas formamos algo que se llama CONAM, que es Conferencia Nacional de Municipios de México. La CONAM es un órgano rotativo en el que cada 6 meses se cambia al presidente de la CONAM y que su papel pues es representativo, solamente es el que se encarga de, a nombre de las asociaciones de los municipios, hacer convocatorias y demás. Te quiero decir, Gerardo, que a pesar de que en las campañas la guerra entre el PRI, el PAN y Morena es muy fuerte, en las asociaciones de municipios trabajamos unidos extraordinariamente. Es decir, el presidente de la ANAC y el presidente de la ALMAC son extraordinarios compañeros. La del PAN la preside Enrique Vargas, que es el alcalde de Huixquilucan en el Estado de México, la del PAN, y la de Morena, la ALMAC, la preside don Armando Quintero, que es el alcalde de Iztacalco, que es uno de los municipios que conforman el Distrito Federal. Bien, no, pues qué importante que de alguna manera se puedan poner de acuerdo, al menos en este tipo de actividades y que funcionen de esa manera. César, yo creo que hemos comentado mucho acerca, bueno, no mucho, a lo mejor nos falta mucho más, pero de la Federación de Municipios de México que presides y el trabajo que han estado elaborando y que ya tienen pues años en esta función y los propósitos. Finalmente te pregunto, ¿crees que haya condiciones así electorales como para que se cambie radicalmente la Cámara de Diputados y que puedan darle seguimiento a esta reforma de pacto fiscal con más justeza como plantean? Mira, yo creo, Gerardo, que sin duda la próxima elección es una gran oportunidad para mejorar los equilibrios del poder en nuestro país. Es importante que en la democracia la oposición afina, es decir, un demócrata celebra la oposición, porque la oposición incorpora puntos de vista que permite que las decisiones se tomen de una manera en la que las conclusiones son más finas todavía, con consensos más amplios. Entonces, en la democracia, la oposición no debe de verse con desagrado, ni debe de verse como algo que cause daño a un proyecto. Al contrario, lo que resiste
apoya. Lo que hace contra, afina tu esfuerzo y da un mejor resultado. Así funciona la democracia. Y necesitamos que en este país la Cámara de Diputados afine las iniciativas de la federación. Yo creo que la coalición PRI-PAN-PRD que se ha conformado en más de 175 distritos del país va a permitir que la Cámara de Diputados equilibre sus fuerzas. ¿Que va a perder la mayoría Morena? No lo sé. Eso depende de cómo se comporten otras regiones del país. Lo que sí creo es que ahora va a haber equilibrios mucho mayores, quede como quede. Incluso aunque tuviera la mayoría Morena, sería una mayoría relativa en la que para las reformas constitucionales y los temas más importantes tendría que contar con el consenso de las otras fuerzas políticas. Eso lo doy por descartado de que va a ocurrir, es decir, es indudable que en la próxima elección Morena va a retroceder, va a perder posiciones y que la oposición en general, esta coalición PRI, PAN y PRD, va a avanzar. Eso es un hecho de que va a ocurrir. Que si esta coalición da para quitarle la mayoría a Morena, francamente es algo que solo le corresponde decidir a los ciudadanos, pero que sí es una posibilidad real que ocurra en las elecciones. Aquí en el estado de Nuevo León creo que hay una recomposición política y creo que en el caso de las diputaciones federales, en la mayoría de los distritos, si no es que todos, o encabeza el PRI o encabeza el PAN como principales fuerzas políticas para la elección del 2021. Bien, me estaba preguntando ahorita, César, estamos hablando con César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca, Nuevo León, y bueno, pues el presidente de este organismo, FENAM. Me estaba preguntando, ¿dónde te ubicas, César? En los próximos 3 años, pues te seguimos ubicando ahí en Apodaca. Posterior a eso, ¿dónde te ubicas dentro del mapa sociopolítico en el país? Pues mira, esto es de momento a momento. Primero tengo que enfrentar con toda humildad la elección esta de reelección. Todos los sondeos y encuestas de opinión hablan de un gobierno aprobado por los ciudadanos, bien calificado. Las expectativas de triunfo que tengo fincadas son importantes, pero también te digo que voy a enfrentar esta elección con el mismo deseo de la primera vez, con mucha ilusión, con mucha humildad, respetando a los adversarios, a todos, dándoles su lugar y haciendo al ciudadano el protagonista más importante. Una vez que obtengamos el triunfo en la reelección, a abocarme a seguir impulsando transformaciones en Apodaca a los 3 años. Y sobre la marcha iremos construyendo las oportunidades del futuro. Mi carrera política se ha ido escribiendo de una manera natural, diría yo, donde un desempeño es consecuencia del siguiente cargo y ahí vamos avanzando. Entonces, por lo pronto, pues voy concentrado en la reelección, hacer un gran esfuerzo para dar los mejores resultados posibles y luego, en su momento, pues vamos a evaluar. Mi carrera puede continuar en el ámbito local, en el Congreso, en el ámbito federal, en el Congreso, o puede incluso continuar en la administración pública. Es decir, hay muchas alternativas que se pueden dar y que pues siempre estamos dispuestos a participar con entusiasmo. Y siempre con la camisa priista. Sí, mira, para mí, Gerardo, la congruencia es un atributo de la integridad. Una persona íntegra es congruente y ser leal es un rasgo de congruencia. Para mí el PRI no es los casos de los gentes que han resultado con problemas o escándalos. Yo aprendí a ser priista con mi papá, con mi abuelo, con mis maestros de la secundaria, que era alcalde por el PRI en ese momento, el director de mi escuela, con el oficial del registro civil, con el notario público, que eran los que representaban al PRI cuando yo era un niño en esta ciudad. Yo crecí con el ejemplo de jefes que tuve como alcaldes, que me consta
querían trascender sirviendo a su comunidad, como el ingeniero Lombardo, Rafael García o Raimundo Flores. Yo crecí con ese PRI, entonces no tengo razones para cambiar mi camiseta. Creo firmemente, Gerardo, que mi partido más importante es México. Amo mucho más a mi país, a mi estado, a mi municipio que a cualquier partido político, pero también creo que como partido político somos los militantes los que honramos a las siglas, no las siglas a nosotros. Es decir, yo asumo la responsabilidad como gobierno de representar bien a la marca que me permitió llegar, y la gente lo ha demostrado. Cuando alguien hace bien su gobierno, la gente no tiene resistencia en seguir votando por el PRI o por el PAN o por el partido que sea. La gente lo que quiere es buenos gobernantes, gente que esté trabajando al servicio de la comunidad. Entonces, yo francamente, mi personalidad, Gerardo, no me permite ser de esas personas políticamente volátiles. Nunca he considerado ser desleal a la organización que me dio origen. Y le quiero decir a la gente que en el momento que lo considere, creo que estaría perdiendo uno de los atributos más grandes que definen mi personalidad, que es, me considero una persona congruente. Eso me ha permitido hacer una carrera política de largo plazo, y yo voy a luchar por sostener eso hasta el último instante de mi trayectoria. Pues muchas gracias, César, por la entrevista interesantísima, como siempre, y pues continuamos en este proyecto que tenemos. Estamos manejando un programa Rondando tu Escuela, que participa con la gente, con los jóvenes, con preguntas ilustrativas, etcétera, y con algunos premios que se les otorgan de satisfacción. Pero hay buenos proyectos en Grupo Ronda. Seguimos en esta posición y te agradecemos mucho nuevamente esta entrevista, y estamos por ahí en comunicación. No te pregunté si tendrías alguna otra información o comentario que agregar a lo que ya has comentado y que nosotros no te habíamos preguntado. Gerardo, simplemente felicitarte. Conozco tu esfuerzo de Ronda desde su génesis, desde su origen. Te he visto innovar, implementar nuevas plataformas para seguir difundiendo tu labor periodística y también tus ideas en una línea editorial siempre clara. Eres dueño, impulsor, protagonista de un medio progresista. Siempre ha estado tu línea muy en la agenda progresista de la ciudad, y te quiero reconocer esa trayectoria ya tan amplia como periodista. En el tema de lo que me permite de agregar, solamente te diría de que estamos muy entusiasmados con el proyecto que representa Adrián de la Garza para el Estado de Nuevo León. Es un servidor público de carrera, profesional, experto en temas de seguridad, pero también en temas de administración pública. Ha hecho cosas muy importantes, y vamos a participar con mucho entusiasmo, con un espíritu propositivo, todos, para buscar atraer la atención de los ciudadanos de Nuevo León y que nos permitan la oportunidad de trabajar por la ciudad de Apodaca y por el Estado de Nuevo León en manos del compañero Adrián. Pues muchas gracias, César. Nuevamente agradecemos esta participación. Y a ustedes, bueno, pues muchas gracias por haber participado, y recuerde que este programa se queda en la red por mucho tiempo, y tiene la participación la gente de opinar posteriormente, etcétera. Es la gran ventaja de este medio de comunicación. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.